Muy buenos días, jóvenes. Soy el contador público Genaro González Zavala, soy catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración. Vamos a ver la clase de manejar técnicas básicas de análisis e interpretación de estados financieros. Esto por los temas de segundo parcial, aquellos que no se alcanzan a cubrir por las disposiciones de la suspensión de labores presenciales. eh, a causa de la situación que tenemos actualmente. Muy bien, vamos a iniciar con esta clase. Muy bien, vamos a ver lo que son los métodos de análisis para la información contenida en los estados financieros. Vamos a ver lo que es el método de análisis de porcientos integrales, también lo que es el método de análisis de balances comparativos o aumentos y disminuciones, y lo que es el método de análisis de tendencias. Ya vio las características generales de lo que es la información financiera, vio algunas características sobre cuáles son las bases de la información financiera, cuáles son las generalidades de esa información financiera, los estados financieros básicos y los métodos para analizar esta información que está contenida en los estados financieros. Bueno, tenemos algunos métodos, los más usuales que se utilizan. Bueno, pues son estos tres métodos: porcientos integrales, balances comparativos y lo que es el análisis de tendencias. Posteriormente se ve lo que es el método de razones financieras, el cual dejamos para el tercer parcial. Entonces vamos a iniciar con el método de porcientos integrales. Este método consiste en la separación del contenido de los estados financieros en una misma fecha correspondiente a un mismo periodo en sus elementos o partes integrantes, con el fin de poder determinar la proporción que guarda cada una de ellas en relación a un todo. Cuando nos referimos a un todo, nos estamos refiriendo a una cifra principal o nos estamos refiriendo a la suma total de todos los importes de los conceptos que integran el estado financiero. Y prácticamente el método de porcientos integrales lo que trata de determinar es cada uno de esos importes, cuánto es la proporción en relación a ese todo o esa cifra principal que representa el estado financiero. Este método se aplica en aquellos casos en los cuales se desea conocer la magnitud o importancia que tienen las partes que integran un todo. Es decir, cuando queremos determinar cuánto es la proporción que ocupa cada una de las áreas que integran el estado financiero. Por ejemplo, si estamos hablando de un estado de situación financiera, bueno, pues me interesa saber cuál es la proporción que ocupan los activos circulantes en relación al total de los recursos, o los activos no circulantes en relación a todos los recursos de la entidad. Por lo tanto, este método de porcientos integrales se aplica a un solo documento en un periodo determinado. Si estamos hablando de un estado de resultados integral, bueno, pues estamos hablando de la información acumulada en el ejercicio. Si estamos hablando de un estado de situación financiera, pues también estamos hablando del acumulado. Aunque pues también se puede aplicar a estados financieros con información trimestral. Este método de porcientos integrales es un método de análisis vertical, es decir, es un método de análisis que puede ir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Es decir, que la proporción total de todos los importes del estado financiero puede ser la cifra que está al inicio del documento, o puede ser la suma total de todos los conceptos del estado financiero. Por lo tanto, todas las proporciones de los importes de los conceptos que integran el estado financiero pues serán igual a esa cifra total. Entonces, por eso es un método de análisis vertical, y pues prácticamente pues se aplica solamente a un estado financiero.
La fórmula del método de porcientos integrales es igual a lo siguiente. Es igual a una cifra parcial entre una cifra base multiplicado por 100. Si esto se va a hacer manualmente, bueno, pues hay que multiplicarlo por 100 porque el resultado pues obviamente se expresa en porcentajes. Pero si se va a aplicar el método a través de una hoja de cálculo, una hoja de Excel, entonces pues prácticamente no es necesario multiplicarlo por 100, sino que al resultado de esta división de la cifra parcial entre la cifra base, pues simplemente le aplicamos el formato de porcentaje. Entonces no es necesario multiplicarlo por 100. Entonces estamos hablando de una cifra base y estamos hablando de una cifra parcial. La cifra base es el concepto principal que puede representar la suma total de los importes de los conceptos que integran el estado financiero. Por ejemplo, en un estado de situación financiera puede ser el total de los activos y puede ser también el total del pasivo y capital. Aunque los dos son la misma cantidad, por un lado el total de los activos representa el total de los recursos de que dispone la entidad para poder realizar su actividad. Y por otro lado el total de pasivo y capital, que es la misma cantidad, pues representa las fuentes de financiamiento que han generado todos los recursos, es decir, la forma en que la empresa ha obtenido recursos, ha obtenido capital para poder generar sus recursos. Entonces estamos hablando de que tenemos dos fuentes de financiamiento, uno que es a través de la deuda, que son todos nuestros pasivos, y otro que es a través del patrimonio, que es nuestro capital contable. Los dos son generadores de recursos para la entidad. También la cifra base representa el importe principal del estado financiero. Por ejemplo, en un estado de resultados, el importe principal pues serían los ingresos netos, ya que a este le vamos a quitar lo que son todos los costos y todos los gastos. Y el resultado pues será la diferencia entre estos ingresos y todos los costos y gastos. Ese valor residual pues será prácticamente el resultado, que será la utilidad o la pérdida que se obtenga. Entonces esa es la cifra base y es la cifra a partir de la cual vamos a calcular todas las proporciones dentro del estado financiero. Y también hablamos de lo que es una cifra parcial. La cifra parcial son todos los importes de los conceptos que integran el estado financiero. Por ejemplo, en un estado de situación financiera, las cifras parciales pues serán todos los activos y obviamente su cifra base pues será la suma de los activos. Por el lado del pasivo y el capital, todos los conceptos de pasivos y todos los conceptos de capital serán cifras parciales y la suma del pasivo y capital será la cifra base. En el caso del estado de resultados, las cifras parciales pues serán todos los conceptos que representan ingresos, costos y gastos, incluyendo el resultado de estas operaciones, es decir, la utilidad o pérdida también será una cifra parcial. Y sumados todas las cifras parciales, pues me tendrán que dar el importe de la cifra base. Es decir, si consideramos que la cifra base es la proporción total, entonces la cifra base pues será el 100%. Y cada uno de las cifras parciales pues será una proporción de ese 100%. Por lo tanto, la suma de todas las cifras parciales será igual a lo que es la cifra base. Continuando con lo que es el método de porcientos integrales, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la empresa Autopartes Modernas, Sociedad Anónima de Capital Variable, su estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016. Tenemos todos los activos, activos circulantes y los activos no circulantes. Y tenemos su total de activos, por lo tanto, la cifra base en el estado de situación financiera es el total de los activos que representa el total de los recursos. Es decir, el activo total, la suma del activo total va a ser nuestra cifra base y esta cifra base pues va a representar el 100%.
Y por otro lado tenemos lo que son los pasivos y todas nuestras cuentas de capital. La suma de esos pasivos y capital pues será la cifra base. Entonces esta suma de los pasivos y el capital representa el 100% de las fuentes que han financiado los recursos de la empresa. Por lo tanto, por un lado tenemos el 100% de los recursos, que es una cifra parcial, y por otro lado tenemos el 100% de las fuentes de financiamiento, que también será el 100%. Y por obvias razones, acuérdense que el estado de situación financiera sigue siendo un balance general, y el hecho de que le llamamos balance general es porque siempre el total de los recursos deberá ser igual al total de las fuentes de financiamiento. Es decir, que no puede haber más recursos que lo que las fuentes de financiamiento han generado. Y viceversa, ¿verdad? No podemos tener más fuentes o menos fuentes de financiamiento que los recursos que nosotros tenemos. Y hablando de lo que son las cifras parciales en este mismo ejemplo, bueno, pues ya dijimos que todas las cuentas de activos son cifras parciales, incluyendo el activo total, porque si recordamos la fórmula, dice que el porciento o los porcientos integrales son igual a lo que es la cifra parcial entre la cifra base. Entonces, si voy a determinar lo que es el porcentaje o el porciento integral de lo que es el total del activo, entonces tendría que aplicar la fórmula y decir que la cifra parcial, que sería el total del activo, entre la cifra base, que sería la misma cantidad, pues me daría igual a 1 multiplicado por 100, eso sería el 100%. Y luego ya todas las cantidades divididas entre este 100%, pues me daría la proporción. Por lo tanto, todas las cifras de los conceptos del estado de situación financiera serán cifras parciales. Por un lado ya dijimos que los activos representan los recursos y por otro lado los pasivos y capital representan fuentes de financiamiento. Entonces cada una de estos importes de las cuentas de pasivo las dividimos entre lo que es el pasivo y el capital, y pues vamos a obtener lo que son los porcentajes integrales de cada uno de los conceptos que integran el estado de situación financiera. Por lo tanto, el método de porcientos integrales trata de determinar la proporción de cada concepto en relación a la cifra base. Por ejemplo, si tenemos o queremos determinar cuál es la proporción del efectivo en relación al total de los recursos, es decir, cuánto es el efectivo que representan 100,000 pesos, ¿sí? ¿Cuál sería la proporción en relación a los 4,300,000 que representa la suma total o el 100% del total de los recursos? Y por otro lado, bueno, hablando de lo que son las fuentes de financiamiento, pues la pregunta sería qué proporción de recursos se está financiando con deuda, hablando de lo que son los pasivos, y hablando de lo que es el capital, pues qué proporción de recursos se está financiando con capital. Entonces, por un lado, hablamos de la proporción de los recursos en relación a un todo, y por otro lado, hablamos de lo que son las fuentes de financiamiento que se están utilizando para generar esos recursos. Por lo tanto, una parte de estos recursos está siendo financiado a través de lo que es la deuda, a través de recursos de terceros de la sociedad, y por otro lado, también estos recursos, una proporción de esos recursos se está financiando con cuentas de capital, es decir, con aportaciones de los socios o a través de la emisión de títulos de capital. Y por otro lado también lo que son los resultados de la entidad, sus utilidades retenidas, los resultados del ejercicio y todas aquellas utilidades que están aplicadas, que están retenidas y están aplicadas a un concepto determinado, como por ejemplo las reservas. Vamos a continuar, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en un momento.